Yo no sé de dónde salió esta voz, pero me dicen que está empezando a grabar. Anyway. Hermanos, aquí estamos nuevamente viendo un nuevo ¿Qué le pasó? ¿Se fue la voz? ¿Ahora se fue la voz? Ah, que fue el teléfono. Pensaba. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Tengo problemas con el Zoom. Yo no sé qué está sucediendo. En la entrevista no usamos Zoom, usamos... ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí me pueden escuchar. Gracias, perdón, con esta situación. Como les decía, ¿verdad? Bueno, les decía, pero no me escuchaban. Espero que ahora sí me escuchen. Que estamos viendo, ¿verdad? Acerca de que tenemos esta comisión y que es compartir el evangelio, no solamente con nuestros familiares, no solamente con nuestros conocidos, no solamente con las personas que nos caen bien. Gracias, hermanos, por avisarme de que no me estaban escuchando y espero que sí, ahora sí me puedan escuchar. Gracias. Entonces, hermanos, ahora también vemos que todo empezamos, hermanos, con oración. Sin la oración, hermanos, si bien es cierto, al orar por la salvación de las personas, hermanos, también estamos orando para que estas personas, acepten esta respuesta que solamente es Dios quien obra en estas personas. Nuestro trabajo, nuestro testimonio, nuestra labor es solamente compartir el mensaje y dejamos todo luego a las manos de Dios. ¿Y qué es que tenemos que enviar? Tenemos que enviar el mensaje, y el mensaje debe ser muy claro, hermanos, como la hermana Lidia nos mencionó en la clase número 3, que todo tiene que ser en un orden. Y el orden es primero que antes de que las personas respondan al mensaje, primero tienen que escuchar el mensaje. Y es ahí donde nosotros entramos, hermanos, que nosotros debemos enviar el mensaje. Y qué mejor, hermanos, que las personas entiendan y escuchen nuestro mensaje cuando nuestras acciones, cuando nuestro modo de vivir están en concordancia con lo que decimos. Y esto es lo que vimos en el en la sesión número 4 que habíamos visto acerca en el libro de Colosenses, cuando el apóstol nos dice, ¿verdad? Que todo lo que hagamos y todo lo que decimos, que siempre de honra
a nuestro Dios Padre, dándole gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. El día de hoy, ahora nosotros vamos a ver un pasaje del libro de Hechos, escrito por el médico Lucas, y vamos a ver una situación en la cual el apóstol Pablo estaba en una visita a una ciudad en la cual él no tenía ninguna intención de visitar, pero sin embargo, a través del Espíritu Santo, a través de las circunstancias, él terminó en esta ciudad. Hermanos, me acompañan en oración, por favor, para empezar este estudio. Y disculpen que no lo estoy preguntando si alguien tiene algo que decir, puesto que estamos sobre la hora. Perdónenme por eso. Padre Santo, Señor, gracias por este día, Padre. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno conmigo, Señor, con nosotros, Padre Santo. Gracias, mi Señor, por esta mañana, Señor, y te pedimos, mi Señor, que esta mañana, mi Señor, tu Espíritu se pase en cada uno de nuestros hogares, mi Señor, en cada una de nuestras situaciones, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para que prepares nuestros corazones y para que las personas reciban el mensaje del Evangelio que nosotros compartimos, Padre Santo. Esta mañana te pedimos, mi Señor, que siempre, mi Señor, estés con nosotros, Padre Santo, y que no te alejes, mi Señor, de nosotros, Padre Santo. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos alejado de ti, pero tú siempre, fiel y misericordioso con nosotros, estás siempre ahí, Padre Santo. Gracias, mi Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a ver Hechos 17, ¿verdad? Capítulo 17. Y como referencia, nosotros vamos a ver que esta es una parte en la cual se describe el segundo viaje misionero que estaba con Pablo, estaba su amigo Silas y estaba también su hijo, ¿verdad? Su hijo espiritual, Timoteo. Habían llegado ellos a Filipos. Imagínense, ¿se acuerdan ese pasaje en Hechos capítulo 16 cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos y tantas cosas habían pasado? Luego ellos fueron para Tesalónica y ahí hubiera un montón de judíos que trataban de hacerle la vida imposible, y también fueron a Berea y también allí los fueron a buscar y todavía estaban allí. Pero mientras Silas y Timoteo se quedaron en Berea, Pablo viajó a Atenas, donde esperó a sus amigos. Y allí, ¿verdad? Cuando llegó a Atenas, dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba, ¿a quiénes esperaba? Él esperaba a Silas y a Timoteo. Y en Atenas, y dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hermanos, imagínense, después de tanta situación, pasar en la situación de que habían sido encarcelados en Filipos, no solamente encarcelados, sino que los azotaron sin ningún tipo de razón aparente, y encima que los quisieron soltar y decirle, váyanse, no, pero nosotros somos ciudadanos romanos, dijo, ¿no? Y entonces más se asustaron. Y también, ¿verdad?, que lo estaban persiguiendo en Tesalónica y en Berea y tantas cosas. Y llega a Atenas y ve toda esta situación en una ciudad entregada a la idolatría, donde él quiera que iba, siempre encontraba ídolos, siempre encontraba estatuas de dioses paganos, ¿verdad?, de dioses griegos o romanos. Y eso, ¿verdad?, dice que él había encontrado ese dolor en su alma. La palabra que usó Lucas al describir esta emoción tan fuerte de Pablo era una palabra que más que nada significaba como muy angustiado. Su espíritu se enardecía, dice, ¿verdad? También dice que le dolió en el alma, estaba enfurecido. Este dolor en su alma por la idolatría vista en la ciudad hace que motive a Pablo a entrar en acción. Esta angustia que él tuvo hace que lo lleve a una acción. A veces, hermanos, también nosotros podemos ver una situación tan difícil, hermanos, también en nuestro caminar diario. Quizás a veces, bueno, al menos yo, hermanos, y eso perdónenme, ¿no? Pero a veces yo también, si hubiera estado yo en los pies de Pablo, ¿qué habría dicho yo? Bueno, estos atenienses están perdidos por completo. Yo, de aquí, ¿qué voy a decirles a ellos? No, aquí no pasa nada. Mejor me quedo callado, me quedo tranquilo esperando a mis compadres y nomás aquí nada más. ¿Para qué voy a perder el tiempo predicando el evangelio? Esta gente está perdida, no hay nada que se pueda hacer con ellos. Sin embargo, hermanos, aquí
vemos que Pablo, esa no fue la intención de Pablo, ¿verdad? Él estaba empoderado por el Espíritu Santo porque hemos aprendido, hermanos, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no tiene acepción de personas, es para todo aquel que cree. No hay nada que dice, ¿verdad? Compartir el mensaje y razonar con la gente es lo que hacía Pablo. Es por eso que el versículo 17, cuando dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Esta palabra discutir no es para que, no significa que él estaba entrando en un debate, que él estaba entrando a una situación de argumentos. La palabra aquí más que nada significa que estaba tratando de que la gente entre en razón, en razón de lo que él estaba explicándoles. Y esta es una estrategia muy, muy interesante que usaba Pablo. Él decía, ¿verdad? La estrategia de Pablo era que primero iba a la sinagoga en cada día de reposo, ¿verdad? En cada sábado iba a la sinagoga para hablar con los judíos y con los piadosos. Los piadosos eran los griegos que adoraban a Dios y adoraban al Dios verdadero. Esta era la primera parte. Luego, segundo, él acudía a la plaza, en otras palabras, al mercado. A veces yo recuerdo, mi abuelita siempre me decía, un ratito ya regreso, me voy a la plaza. Y decía, ¿a la plaza? ¿Qué es plaza? Bueno, en esos tiempos antiguos, ¿verdad? Y en ciudades pequeñas, la plaza, el lugar principal, era donde la gente se reunía a vender todas sus cosas, ¿verdad? Es como dicen en los tanquis, ¿verdad? Los dicen, o el mercado de las pulgas. Ahora se conoce así, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? En esos tiempos ya se hablaba de la plaza. Y ahí él iba al mercado, el apóstol Pablo iba al mercado y iba con todos los que iban al mercado, con todo aquel que concurría. Él les hablaba del evangelio de Cristo Jesús. Y luego la tercera estrategia, él hablaba con algunos de los filósofos. Imagínense los epicúreos y los estoicos. Y ahora uno se pregunta, ¿quiénes son los epicúreos y los estoicos? Si todavía siguen habiendo, aunque no, ya ese tipo de filosofía no existe, pero todavía siguen viendo personas que actúan de esa manera. Los epicúreos creían que los dioses eran dioses distantes y no se interesaban en los asuntos humanos. Ellos más bien decían, ¿verdad?, que ellos afirmaban que la vida era para disfrutarse, buscando el placer y evitando el dolor en absoluto. Así es, hemos escuchado ese tipo de perspectiva, ¿verdad? Que sí hay personas epicúreas que andan por ahí, ¿verdad? Y también el otro extremo eran los estoicos. También hay estoicos actualmente. Esas son personas que tenían una tendencia panteísta. Panteísta significa que ellos encuentran a Dios en todo lugar. El Dios está en el árbol, el Dios está en los perros, el Dios está en los animales, hasta el Dios está en los aviones, en los carros, en todo lugar. Ese tipo de filosofía, ¿verdad? Es muy también que, si bien es cierto, es antiguo, pero todavía sigue habiendo. Ellos más bien creían, daban un énfasis especial en el dominio propio, en la disciplina personal y en una capacidad de soportar el dolor. Ellos decían, ¿verdad? Hay que soportar la vida, hay que soportar el dolor. ¿Cuántas veces vemos así ese tipo de situación en la que nosotros también nos podemos encontrar? Es posible, ¿verdad?, que nosotros tenemos ahora una pregunta importante, ¿verdad? Imagínense esa situación que estaba pasando Pablo en la ciudad de Atenas. ¿Y eran favorables las circunstancias para que Pablo compartiera el evangelio de Cristo Jesús? Y es un sí o no, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? ¿Eran favorables las circunstancias? Yo diría que no. No eran favorables. Hermanos, hermanas, si alguna vez vamos a decir, bueno, cuando las circunstancias sean favorables, yo voy a compartir el mensaje. Hermanos, nunca va a haber una circunstancia favorable para predicar el evangelio. Hermanos, y es como dice en 2 de Timoteo capítulo 4, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo y aún fuera de tiempo. A veces esperamos que las condiciones sean agradables para nosotros, para predicar el evangelio, y eso no va a suceder. Vamos
a estar esperando por mucho tiempo, hermanos. Según de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice el apóstol Pablo. Vemos aquí también, hermanos, que las circunstancias nunca van a llegar a ser favorables, pero vemos aquí, podemos rescatar algo interesante de lo que hizo Pablo. Así, Pablo vio en cada situación, él vio una oportunidad. Hermanos, nosotros podemos empezar con una oración. La oración, hay mucho poder en la oración, hermanos, pero mucho más poder hay quien escucha la oración, que es nuestro Padre Celestial. Podemos pedirle al Señor que prepare nuestro corazón con la compasión que tuvo Cristo, así como el Señor tuvo compasión de nosotros, así también nosotros debemos tener compasión de aquellas personas que quizás hasta se rehúsan o hasta se burlan de nosotros, como vemos aquí en el versículo 18, dice, ¿qué querrá decir este palabrero? En otras palabras, ¿qué querrá decir este charlatán? Así ya le decían a Pablo, miren, ¿ve? ¿Cómo vemos esta reacción? A ver, ¿qué quiere? A ver, ¿qué cosa vendes? A ver, ¿qué me vas a dar? Quedan aquí. A veces, hermanos, nosotros hacemos actividades en nuestra iglesia y siempre, ¿verdad? Como un hermano nos dice, ¿y aquí quedan? ¿Verdad? ¿Aquí qué van a dar? No, es esa vez. Pero, hermanos, no lo miremos de esa manera, hermanos. Recordemos que, bueno, al menos yo, ¿verdad? Recordemos que así también yo actuaba. Aquí quedan, ¿verdad? Hermanos, pero de esa manera es como podemos llegar a las personas. Y esta es una estrategia que Pablo usó. Podemos en nuestra oración pedirle a Dios que nos dé el discernimiento para ver dónde está la oportunidad. Y luego, hermanos, podemos pedirle a Dios que prepare nuestro espíritu con el poder audaz del Espíritu Santo, así como el mismo poder que dio el Espíritu Santo a Pablo. Pidámosle también a Dios que el Espíritu Santo nos dé ese poder, ese discernimiento, que nos dé esa compasión, que nos prepare nuestra mente para nosotros predicar la palabra. Como Pablo, no debemos desanimarnos. Estos insultos o estas formas de que estas personas pensaban, no era una manera de que Pablo sea milane, de que él se sintiera diciendo, aquí están perdidos, no, aquí no se puede hacer nada, ¿verdad? Esa es una estrategia muy interesante. Y porque dice, ¿verdad? Estas gentes, decía, parece que es predicador de nuevos dioses. Aquí, ¿verdad? Estos les gustaba escuchar acerca de nuevas tendencias, acerca de los nuevos dioses. Es muy importante aquí, ¿verdad? Que vemos aquí, porque dice, les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Este pasaje es interesante porque dice, algunos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, dice, 2 puntos. Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquí aparentemente estamos viendo que estas personas están entrando en razón, pero aquí estaban totalmente equivocados. Estas personas pensaban de que Pablo estaba enviando 2 nuevos dioses. Uno era Jesús, que pensaban de que era un Dios gobernante y que estaba trayendo a su pareja, que era la diosa de la resurrección. Que ellos pensaban que la resurrección era una diosa. Imagínense, ¿verdad? Por eso dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús, y de la resurrección. O sea, estas gentes pensaban de que Pablo estaba trayendo nuevos dioses. Es como más o menos el versículo 18, perdón, yo creo que es el versículo 21, cuando, ¿dónde está? Discúlpenme. Ok, versículo 21. El versículo 21 lo voy a poner aquí. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Ellos querían la novedad. Sigamos ahora con la estrategia que tuvo Pablo para compartir el mensaje. Vamos a ver que él
buscó un terreno común, un punto en contacto para presentar el evangelio. Nótese aquí como dice, ¿verdad? Estos dos versículos, nada más, el versículo 22. Entonces Pablo, poniéndose pie en el medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Él vio de esta manera, ¿verdad? Que el apóstol Pablo dice que ellos los veía que eran muy religiosos. El Areópago es como decir la colina de Marte, es como dice la King James Version, le dice que es la colina de Marte, pero es básicamente un lugar donde se reunían ahí las gentes y empezaban a hablar de nuevas corrientes filosóficas, nuevas doctrinas y tantas cosas que ellos querían aprender. Pero Pablo comenzó su prédica buscando puntos en común entre él y su audiencia. Y cuando Pablo les dijo: observo que sois muy religiosos, él estaba diciéndole dos puntos. Era la palabra que usó que usó Lucas para decir esta palabra, religiosos, tenía doble significado. Cómo elogió a los atenienses, aunque al mismo tiempo les presentaba una crítica constructiva, les dijo que son muy religiosos, pero esa misma palabra significa: ustedes están hundidos en la superstición. Y yo creo que, ¿verdad? Estas personas que escuchaban a Pablo pensaban: uy, mira, nos está dando por nuestro lado, ¿verdad? Como dicen en México, ¿verdad? Pablo le estaba dando por su lado, pero algunos que sí entendían: oye, yo creo que nos está insultando. Porque decías, estamos hundidos en la superstición. Irónicamente, los presentes podrían haber tomado el calificativo de Pablo como un cumplido y reconocer que eran muy religiosos, mientras que Pablo posiblemente lo utilizó como un punto de crítica constructiva y un punto de corrección para ellos. Entonces Pablo siguió dándoles la explicación, sabiendo muy bien, dice, que su religión no tenía nada que ver con el único Dios verdadero. Sin embargo, Pablo encontró un punto en común. Ese fue un trampolín para que hablara sobre lo que no sabían, y lo que no sabían era Jesús. Note algunos de los verbos de los versículos 22 al 23. Él dice, Pablo dice: observo, luego dice pasando, luego dice mirando vuestros santuarios, y luego dice: hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Luego hay una parte que dice al Dios no conocido, y Pablo dice: al que vosotros, que dice, adoráis. Ese es el punto de conexión. Aquí Pablo encontró una palabra, un punto, una acción que estas personas estaban haciendo. Encontró la conexión. Ellos adoraban. Así como Pablo adoraba, ellos también adoraban. Ellos sabían qué cosa era adorar, aunque estaban completamente equivocados, ¿verdad? Porque estaban adorando las cosas creadas. Pablo al menos encontró un punto en común, y con esto le ayudó a Pablo para conectarse con ellos. Y a menudo, hermanos, a veces, hermanos, cuando nosotros encontramos algo que las personas están haciendo de manera equivocada, como este caso la adoración, a veces nos tendemos nosotros a juzgar, ¿verdad?, a los que no creen, tratando de cambiar desde el principio sus creencias y criticando lo que creen. Hermanos, así no fue la forma como alcanzó Pablo a los griegos, ¿verdad?, a los atenienses. Al construir, ¿verdad?, Pablo usó este reconocimiento de que podría haber un Dios que no conocían, como una ventana, como una apertura para presentarles al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Esto está en el versículo 24. Déjenme leer el versículo 24. Vosotros, perdón, el 23, ¿verdad? Al Dios conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos
por manos humanas. Entonces, hermanos, ahora nosotros vamos a ver cómo es que nosotros podemos ayudar a otros a comprender esa verdad del Evangelio. Pablo no se quedó allí, hermanos. Pablo no se quedó. Él tuvo que llegar al punto principal, al meollo del asunto, como se dice, ¿verdad? A veces, hermanos, queremos correr una carrera de 100 metros o queremos correr una maratón y al final nunca llegamos a la meta. Empezamos proyectos, pero nunca terminamos. Así también nuestro mensaje a veces, hermanos, quedan cortos. Cuando nosotros queremos llegar a las personas y encontramos un punto en el cual nos conectamos, hasta podemos encontrar, pero no debemos quedarnos allí, hermanos. Debemos continuar en un país tan diverso como este país, donde hay tantos puntos de vista, hay muchas diferentes culturas, hay muchos idiomas que se hablan. A veces podemos decir que puede haber cosas muy diferentes, muy distintas de las personas y puede ser muy difícil encontrar un punto en común, pero siempre hay una manera de encontrar un punto en común, hermanos. Todos amamos a nuestras familias, ¿es cierto o no? Yo pienso que sí, ¿verdad? Yo no creo que ninguna persona, ya sea creyente o no creyente, no ame a su familia. Podemos empezar de ahí, hermanos. Todos nos alimentamos, hermanos, ¿verdad? Aunque a veces no todos nos gustan las mismas comidas, pero todos nos alimentamos, ¿verdad? Todos tenemos que comer. Y en ese sentido también podemos encontrar un punto en común con las personas que todavía no creen. Podemos encontrar en el trabajo, en la salud, en los estudios, hasta hermanos. Podemos encontrar un punto en común si hemos sido también sujetos a este virus de la pandemia. Nosotros hasta en esa situación podemos encontrar un punto de conexión con aquella persona que también ha sufrido, ya sea la pérdida de un ser querido, o ya sea también producto de la enfermedad que pasó por esta pandemia. Podemos compartir las preocupaciones, podemos compartir sus necesidades, pero si bien es cierto, eso es un punto de conexión, no debemos, hermanos, quedarnos allí, debemos continuar, debemos llegar al meollo del asunto, que es el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de que no todo lo que hay aquí en esta vida es todo, hay la vida eterna, es para siempre, y esta vida se puede acabar mañana, ¿verdad? Pero la vida eterna es para siempre, y eso es así como el apóstol Pablo continúa con su prédica, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en Hechos 17, del 30 al 31. Sin embargo, me permite leer de los versículos 25 al 27, por favor. Déjenme regresar aquí. Entonces el versículo 25 dice, aquí está, hablando acerca de Dios, ¿verdad? Déjenme leer desde el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hermanos, vemos aquí, ¿verdad? Pablo comenzó diciendo a los atenienses que este Dios desconocido era el creador todopoderoso. Él creó todo lo que existe y no vive en edificios construidos por seres humanos. Además, Dios es totalmente autosuficiente y no necesita de ningún ser humano para que Él pueda existir. Él reina por encima de la humanidad y es la fuente de toda vida. Dios ha creado a cada persona a partir de un solo hombre, que es Adán, y Dios es el soberano sobre toda la humanidad, y Dios también cuida y vela providencialmente por la humanidad. Y en ese sentido, hermanos, vemos aquí cómo es que también el versículo 27, dice que
para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios se ha revelado a través de su creación y todas las personas en todas partes somos responsables ante Dios en la manera como respondemos o cómo no respondemos a Él. Esta mañana estuve leyendo el devocional que a mí me gusta leer, se llama Nuestro Pan Diario. Estaban dando acerca de este cosmonauta ruso. A mí me gusta mucho acerca de la historia espacial, sobre todo de los años 60 y 70, de los programas Apolo, de los programas Géminis y todo eso, ¿verdad? Aquí este hombre, el Yuri Gagarin, fue el primer hombre que fue al espacio. Yuri Gagarin, un ruso, dicho sea de paso, fue al espacio y dijo, ¿verdad? Gagarin fue al espacio, pero no vio a ningún dios allí en el espacio. Y así dijeron, ¿verdad? Los rusos dijeron, es verdad, dice Dios no está ahí. Pero dice C.S. Lewis, los que no encuentran a Dios en la tierra, es muy difícil que lo encuentren fuera de ella, fuera en el espacio. A veces queremos buscar a Dios, pero Dios no es difícil que lo busquen. Él lo podemos encontrar en todo lugar. Para que busquen a Dios, dice, si de alguna manera podamos nosotros hallarle. Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y eso también lo dice el Salmos 145. Dice, cercano está a Jehová, todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmos 34:18 nos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Disculpen que me haya salido del tema, pero era importante acerca de que cómo es que Dios, ¿verdad? Siempre está cercano a cada uno de nosotros y el mensaje de salvación está presente. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 9 acerca de que la mies es mucha. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. En otras palabras, la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Hermanos, la cosecha está lista. Solamente faltamos nosotros, los obreros, para ir a predicar el evangelio. Rogad pues al Señor de la mies, dice nuestro Señor Jesucristo, que envíe obreros a su mies. Que roguemos al Señor de que envíe más obreros a la cosecha del Señor. Luego, hermanos, hermanas, Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia y eso es también un mensaje que nosotros debemos compartir cuando compartimos el mensaje del evangelio. Que nosotros, dice que Dios pasa por alto la ignorancia, pero eso no significa que Dios no nos responsabilice por nuestros pecados. Cuando las personas, sin embargo, cuando las personas se reconcilian con Dios a través de Jesucristo, Él perdona nuestros pecados, pero siempre, ¿verdad? Siempre tiene que haber el arrepentimiento. Esta palabra, hermanos, hermanas, arrepentimiento significa cambiar de dirección, cambiar de la manera como hemos actuado, la manera como hemos dicho, la manera como nos hemos comportado. Es hacer un giro de 180 grados, hermanos. Y la palabra arrepentimiento va junto con la fe. Fe y arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. No podemos decir que tenemos fe si es que no hay arrepentimiento. Y en ese aspecto también, hermanos, es un mensaje que nosotros podemos también compartir con muchas personas, hermanos. Y eso es algo también muy, muy importante que tenemos que ver. Dios ha dado pruebas a levantar a Jesús de entre los muertos. Y a veces el versículo 31, hermanos, no se puede entender porque dice, por cuanto ha establecido un día, es Dios, ¿verdad? Dios ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón, hablando de Jesucristo, a quien designó. Y después dice, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Aquí puede quizás no entenderse bien que Dios está dando a fe a todos
No, de verdad, aquí más que nada, déjenme más o menos explicarle qué significa aquí esta palabra fe. ¿Usted ha tenido la oportunidad de usar un notario público? En otras palabras, si usted ha ido a que le legalicen un documento o la copia de un documento para que lo pueda presentar para ya sea cualquier documentación, cualquier cosa que quiera hacer, se requiere de un notario, alguien que ponga una firma testificando de lo que la copia que él está viendo es una copia idéntica al documento original. Entonces, el notario público, ¿qué hace? Primero le pone un sello, ¿verdad? Al documento y después, ¿qué hace? Firma, ¿verdad? Cuando el notario firma el documento, él dice, yo doy fe de que lo que estoy firmando es una copia legítima y es algo legal. A eso se refiere la palabra fe. En otras palabras, es Dios quien ha dado fe. En otras palabras, Dios ha dado prueba. Él ha aprobado. Él ha aprobado de que Él es quien dice es. ¿Por qué? Porque Él ha levantado a Jesucristo de los muertos. A eso se refiere cuando dice que Dios dio fe a todos. En otras palabras, Dios ya demostró a todos nosotros de su poder y de su perdón de los pecados cuando Él levantó a Jesucristo de los muertos. Nuestra fe, hermanos, no es una fe vacía. Nosotros creemos en un Cristo resucitado porque Dios le levantó de los muertos. Y a veces, hermanos, vamos a encontrar esto muy difícil de que la gente entienda cómo va una persona a levantarse de entre los muertos. Lucas, ¿verdad? Nos dice que los griegos querían, ¿verdad? Buscaban esta audiencia y esta audiencia no creía en la resurrección, más algunos creían, perdón, dice, ¿verdad? Déjeme regresar aquí a la palabra de Dios. Siendo pues linajes de Dios, perdón, estamos en el versículo 32. El versículo 32 dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, ¿cuál fue la respuesta? Unos se burlaban y otros te decían, bueno, ya te oiremos, ¿verdad? No, ahorita no, ya tengo que hacer. Bueno, esa es una respuesta que siempre vamos a encontrar, hermanos, o no las hemos encontrado. ¿Verdad que sí? Y a veces esto, hermanos, es algo que va a suceder. Pero también veamos lo que dice el versículo 34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban estas dos personas, ¿verdad? Vemos aquí, ¿verdad? La respuesta. El evangelio de Jesucristo es una ofensa para aquellos que no creen. Es como dice Primera de Corintios, capítulo 1, 18-25. Es locura para el que no cree. Pero si pensamos de alguna manera, podemos hacer que el evangelio sea aceptable para ellos. No nos estamos pero no debemos nosotros engañarnos a nosotros mismos. Tratar de mostrar un evangelio que sea digerible para las demás personas, esa no es la finalidad de nosotros mostrar el mensaje. Si nosotros vamos a diluir el mensaje con otras cosas, entonces no estamos llevando el mensaje verdadero. Hermanos, no debamos nosotros transigir. En otras palabras, no debamos nosotros comprometer el mensaje del evangelio. No lo confundamos, no lo mezclemos con otras cosas, hermanos, porque eso es algo muy, muy peligroso. No hagamos así, hermanos. Al final, hermanos, como dice en la conclusión, dejamos los resultados a Dios. Nosotros no tenemos el poder de cambiar el corazón de las personas, solamente Dios. Nosotros únicamente sembramos la semilla y es Dios quien se encarga del crecimiento. Y vemos aquí, hermanos, que Pablo se reunió con estos atenienses en su terreno, trajo la verdad a Jesús, a la conversión y cruzó la línea de meta para comunicar el evangelio. Y al final, como decimos aquí, ¿verdad? Dejemos los resultados a las manos de Dios. Y esto, hermanos, lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión cuando leamos una parábola que a veces no ha sido también muy bien interpretada. Es la parábola del sembrador.
Hermanos, hermanas, disculpen por el tiempo que pasó. Si usted tiene un comentario o pregunta que quiera hacer, no necesariamente esta, ¿verdad? Son preguntas muy complicadas. Buenos días, Roberto. Buenos días, buenos días. Buenos días. Yo quisiera compartir la pregunta número 5 Ajá. que aparece en la clase que va con la que dice, ¿qué sientes al saber el fin que les espera a los incrédulos? Ajá. Y pues, al leer esa pregunta, a diferencia en estas clases, a diferencia de las otras preguntas de otras clases hablan de los temas, pero estas preguntas que tiene esta sección es acerca de nosotros, de cómo estamos haciendo. Y en esta pregunta número 5, pues tan pronto uno la lee, uno se pone un poco triste porque tan pronto uno quiere compartir la palabra, pues las personas se ponen a la defensiva, quieren buscar y salen con el tema de que hay estudios con estos temas, el internet dice esto, y entonces pues le pasa como a Pablo, ¿verdad? Que pues lo empujan a uno hacia un lado y entonces uno se siente como que indefenso y pues ahí entonces uno lo que quiere es tratar de que ellos estén salvos porque la muerte es algo que no dice cuándo. Puede ser el minuto, puede ser mañana y entonces pues ahí es que empieza la tristeza y uno quiere como que compartir la palabra más. Sí, es, hermano. Gracias por su comentario, hermano. Es muy triste, ¿verdad? Y eso es a veces que también nosotros batallamos también con eso, hermanos. Y no es fácil, como le habíamos puesto una pregunta entre un slide y otro. Nunca va a haber una oportunidad que sea favorable, ¿verdad? Sí, bueno, puede haber favorables, pero eso solamente al final quien lo puede dar es el Espíritu Santo. Hermanos, ¿alguien más que quisiera hacer un comentario? O pasamos a la sección de oración, pedidos de oración, agradecimiento. Sí, Roberto. Sí, Yo doy gracias a Dios por las bendiciones recibidas en la familia, por el cuidado y la protección que ha tenido con cada uno de nosotros. Y también doy gracias a Dios porque ha estado con nosotros, nos ha cuidado y nos ha protegido de todo peligro. Amén. Y en esta mañana especialmente pongo a la familia de mi hermano. Perdió a su hijo en un accidente de trabajo el miércoles. Y pues que Dios esté con ellos, los siga bendiciendo y los siga dando esa sabiduría y esa paz que solamente viene de Él. Y como decía ahorita en su palabra, no conocía de Dios, no conocen ellos. Y pues que Dios nos dé la sabiduría, aunque estemos lejos de hablarles de su palabra y que ellos comprendan que pues Dios está en control de las cosas. Amén. Y que les dé rápida resignación, pues a su tiempo de Dios. Por, Sí, por la familia Galarza García, de mi hermano. ok, hermano. Buenos días, hermano. Yo también Buenos. quiero pedir oración por la familia de una amiga. Se enfermó de COVID y entró al hospital hace un mes y medio y desgraciadamente se le complicó todo y el jueves falleció. Y pues pedirle a la familia de pues fortaleza y consuelo, ¿verdad? Por su pérdida. Ella de la familia, ella se llamaba Ana Cervantes. Pedir por toda la familia Cervantes. Ok, sí, hermano, muchas gracias. Hermanos, como lo decía, ¿verdad? A veces inconscientemente estamos nosotros hablando acerca de la pandemia y todo lo demás, y a veces no nos damos cuenta de que está impactando muy fuerte, ¿verdad? Y de manera muy, muy cercana a cada uno de nosotros. Pero esta puede ser una oportunidad, hermanos, hermanas,
no quisiéramos ser, ¿cómo se dice?, desensitivizarnos. No queremos nosotros minimizar el dolor que las personas puedan estar pasando. Y a veces nosotros podemos actuar como los amigos de Job. La mejor manera de acercarnos a esas personas que están pasando por un dolor muy grande es no decir nada. Ujú. Y a veces no decir nada, hermanos, porque a veces, hermanos, no es quizás una buena oportunidad de presentarles un mensaje de salvación en un momento de dolor. Pero quizás, ¿verdad? En un tiempo por esta parte sí, pero ahorita es solamente a veces el silencio nuestro puede decir mucho y puede dar un mensaje de consuelo a través de no abrir nuestra boca, pero sí estar con ellos, ¿verdad? En todo lo que necesitan. Hermanos, hermanas, muchas gracias por su participación. ¿Alguien que nos quisiera despedir en oración, por favor? Yo oro. Sí, hermana, gracias. Señor Padre Celestial, gracias por permitirnos llegar otro día, estar escuchando tu palabra y ayudarnos, Señor, darnos esa fuerza de voluntad y de poder compartir tu palabra, Señor, especialmente a tanta gente que de la misma familia, a veces de nosotros, que no conocen de ti, Señor, que sepan que tú eres el Dios verdadero y que tú eres el único que salva, Señor, y que no hay nadie más poderoso y más omnipotente que tú, Señor, porque esas idolatrías que tienen no son de en vano, Señor, y no hay como conocerte a ti, reconocer tu misericordia que tienes día a día con nosotros, Señor. Te pido por favor que personalmente a mí me ayudes a poder hablarle a mi familia de ti para poder ellos hacerlos salvos, Señor. Te pido por todas las familias que han perdido a sus seres queridos a causa de esta enfermedad y por otras enfermedades, Señor. Dales el consuelo, dales la fortaleza y solamente la tranquilidad que tú puedes dar, Señor, porque nadie más puede dar esa tranquilidad. Te pido por todos los hermanos que estén enfermos, que estén pasando por una dificultad en este momento, Señor. Ayúdalos, protégelos y dales ese alivio que siempre que tú nos das cuando nos sentimos agobiados y desesperados, Señor. Perdona todos nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Ay, Muchas disculpe. gracias, hermanos. Hasta Agradezco luego. por su Gracias, participación. Sí, adiós. Gusto de verles. Pero- Igualmente, Roberto. Ujú.